60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. En sus primeros 100 días, la Asamblea Nacional, liderada por Acción Democrática Nacional, ADN, ha consolidado su control político en el legislativo, con 82 voluntades a su favor, gracias a la fragmentación de otras bancadas como la Revolución Ciudadana, Pachacutic y Partido Social Cristiano. Durante este periodo, bajo la presidencia de Nils Olsen, se destaca la aprobación de leyes urgentes, la división entre bancadas mayoritarias y sanciones económicas por inasistencias. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Pablo Játiva, él es abogado y analista político. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, a usted y a todos quienes nos escuchan. Estos primeros 100 días de esta nueva asamblea han estado marcados por la consolidación del control legislativo de la bancada de ADN con el respaldo de disidentes de la Revolución Ciudadana, Pachacutic, Partido Social Cristiano e independientes para sumar cerca de 82 voluntades, como yo decía. ¿Cómo interpreta usted esta configuración política y qué impacto podría tener en la pluralidad y el balance de poder que debería tener el legislativo? Creo que hay dos puntos importantes para el análisis, ¿no? Por un lado, se necesita una asamblea que facilite la gobernabilidad de este país. Ya vimos lo que sucedió en el caso de Guillermo Lasso, cuando tenía una asamblea completamente contraria, enemiga, que terminó forzando el fin del gobierno. Por lo tanto, una asamblea que permanentemente boicotee no es deseable, no es saludable para una democracia. Lo que vemos ahora es una asamblea que efectivamente se adecúa a la política del gobierno, que logra consolidar las alianzas suficientes para dar gobernabilidad al gobierno. Esta es la primera parte del análisis. La segunda es, ahora que tenemos esa gobernabilidad, ahora que el gobierno logra tener esta mayoría, ¿la calidad legislativa es la adecuada? Me pregunto, y la respuesta, ahí viene, ¿no?, la evaluación de que realmente pudo o no la Asamblea lograr los objetivos propuestos al inicio, que fue básicamente dar paso a todas las propuestas del gobierno. Lamentablemente, sí, un análisis tan de fondo, tan detenido, como hubiéramos necesitado los ecuatorianos. Ahí la pregunta, doctor, justamente es si hay señales claras de que estas leyes propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea de mayoría aliada al gobierno van a impactar de manera positiva en el país o más bien apuntan a mantenerse en las vitrinas legislativas nada más quienes la aprobaron. Y creo que en términos generales lo que hace la Asamblea es colaborar con los golpes de efecto mediáticos que busca dar el Ejecutivo, pero no está teniendo una discusión de fondo sobre los problemas reales del país, problemas económicos, de seguridad, problemas energéticos. No vemos una Asamblea que se involucre a ese nivel, sino que más bien lo que está tratando de hacer es facilitarle la vida al gobierno, aprobando todas las leyes que el Ejecutivo manda sin hacer su trabajo, que es filtrar ciertos temas que en las leyes pueden ser incorrectos, y por eso hoy tenemos el enorme problema frente a la Corte Constitucional, porque la Asamblea, que era el espacio natural donde se debía de alguna manera controlar que la propuesta del Ejecutivo no tenga vicios de inconstitucionalidad, lo que hizo fue dar paso a todo. Como tenemos los votos necesarios, aprobamos todo y no entramos a discutir los problemas de fondo, tales así que tenemos temas muy sensibles como la ley de inteligencia, como la propuesta para tratar a los menores de edad infractores como delincuentes adultos, que no se discutieron ni siquiera en 15 días, ¿no? Y que esa falta de discusión también hace que se trunquen en la Corte Constitucional. Esa falta de discusión, esa falta de prolijidad jurídica en el legislativo hace que la Corte tome la decisión correcta de decirle hay problemas, hay artículos que pueden ser riesgosos para los derechos de los ciudadanos. Y ahí muchas veces viene ese discurso que también lo usó Guillermo Lasso, que era: la Asamblea está boicoteando mi trabajo, pero en este caso ya no es la Asamblea porque tiene la mayoría, sino es la Corte Constitucional. Entonces ahí sí se vuelve como un
de tirarnos la pelotita para ver quién es el culpable, ¿no? Pero ahora, otro tema que fue muy mediático en la Asamblea es el que se hayan aplicado sanciones económicas por inasistencia a los asambleístas. Más de $70,000 se han registrado en multas, lo que se presenta como un intento por disciplinar la conducta legislativa, ¿no? ¿Cree usted que estas medidas disciplinarias fortalecen la institucionalidad o son simplemente gestos simbólicos frente a problemas más graves que son como los que usted mencionaba, ¿no? Esa necesidad de evaluación del desempeño de los asambleístas? Gisela, son positivas todas las medidas que controlen más el rol de los asambleístas. Sí, todos vamos a estar de acuerdo con que un asambleísta que no trabaja, que no esté en el pleno, sea multado, pero nuevamente ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es por qué una persona incorrecta llega a ser asambleísta, porque una persona que no tiene las credenciales luego puede legislar y fiscalizar, ¿no? Y ahí vamos a ver que está en el sistema de partidos políticos el origen del problema y que es otro asunto que la Asamblea no está discutiendo. No hay una discusión en este momento sobre el régimen de partidos políticos que tenemos en el Ecuador y el fracaso que ha demostrado durante el paso de los años. Entonces, sí, un acierto del presidente Olsen querer multar a los asambleístas, pero era más adecuado aún proponer una discusión de fondo, revisar el código de la democracia. ¿Qué está pasando en las organizaciones políticas que de repente tenemos asambleístas que cobran diezmos, asambleístas que no van a hacer su trabajo, que con la justificación de ir a territorio nunca está en el pleno? ¿Por qué personas incorrectas llegan a la asamblea? Esa debía ser la pregunta de fondo en lugar de limitarnos a las multas. Ahora, en esta narrativa oficial se ha hablado de un parlamento más cercano al ciudadano y comprometido con reformas urgentes. Sin embargo, la percepción de una agenda opaca y baja fiscalización persiste también en parte de la ciudadanía y en algunos medios de comunicación. ¿Considera que ese discurso ha permeado o subsiste una desconexión real entre la Asamblea y las principales necesidades de la sociedad? Gisela, lo que ha aumentado son los TikToks, son las publicaciones en redes, pero eso no significa que la Asamblea esté efectivamente teniendo una conexión directa con las necesidades de la ciudadanía. Y le pongo ejemplos muy claros. Cuando se discutían los proyectos económicos urgentes, ley de inteligencia, ley de solidaridad, entre otros, ¿por qué no se tomó en cuenta la opinión de la academia, de los movimientos sociales, de ciertas ONGs que han venido trabajando años en estos temas, sino que, como era un económico urgente, en 15 días había que tomar la decisión y no se escuchó absolutamente a nadie? Si usted revisaba lo que los académicos o que las universidades estaban opinando en esos días, era justamente que había graves problemas de inconstitucionalidad que iban a probablemente fomentar un problema en la Corte Constitucional. No escucharon, no tomaron en cuenta estas opiniones. Entonces, una asamblea que es más cercana en las redes sociales, pero en la práctica sigue aislada, sigue sin escuchar a quien debería escuchar, que son expertos, sociedad civil, personas que vienen trabajando décadas en estos temas, y por lo tanto la calidad legislativa baja. Es una enorme oportunidad desperdiciada que el presidente Noboa, teniendo una mayoría que le es funcional, no aproveche para realizar los cambios de fondo que el país necesita en poco tiempo. Esa mayoría está por terminar, está en duda. Ya vimos lo que pasó ayer con la famosa ley de fundaciones, ¿no? Apenas llegaron a los 78 votos. Entonces es una mayoría frágil que no sabemos cuánto tiempo va a durar y lamentablemente esa oportunidad se está desperdiciando. Ahora, con ADN en control, claro, como lo hemos dicho, de las comisiones clave, como incluso el CAL, muchos advierten sobre un legislativo sin contrapesos efectivos, ¿no? ¿Cómo valoras ese dominio partidista en términos de independencia institucional y calidad de democracia? De que un parlamento facilite la gobernabilidad es correcto, pero que ese parlamento deje de cumplir su rol fiscalizador es una grave amenaza para la democracia, para la república. Y tenemos casos que son alarmantes, por ejemplo, el tema de Progen, ¿no? En la Asamblea no llegó al tema del juicio político, al tema de la fiscalización real, sino que se archivó. Nos recuerda un poco a esa tan denostada comisión de archivo que le llamábamos, ¿no? En la época del correísmo, ¿no? La comisión de fiscalización que todo archivaba, todo lo que venía desde el Ejecutivo inmediatamente se archivaba. No queremos que eso se repita ahora y lamentablemente, como le digo, vemos algunos indicios. Está pasando algo similar con la crisis de la salud pública. Es un tema que la Asamblea Nacional puede fiscalizar, debe hacer públicos los problemas que están sucediendo ahí, pero al ser un tema sensible para el Ejecutivo nos callamos. Igualmente con el tema tal vez el más lamentable de los niños de las Malvinas, ¿no?
La Asamblea Nacional no continuó con las investigaciones necesarias, sino que nuevamente archivó. Entonces, eso no solamente que va dañando la imagen de la Asamblea, sino que al final es un problema para la democracia. Todas las democracias desarrolladas necesitan de contrapesos, necesitan de un contrapoder que pueda efectivamente controlar a los ejecutivos. Los ejecutivos tienen un montón de competencias, ¿no? Y si es que no hay un control, puede haber abusos, que lamentablemente es lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Pareciera que la Asamblea malentiende el hecho de, y no solo esta, sino las anteriores también, de permitir la gobernabilidad en el país con el no fiscalizar al gobierno de turno. Sí, lamentablemente es una confusión enorme, ¿no? Como nosotros llegamos acá gracias a este movimiento político, entonces no hay que regresar a ver a los problemas que está generando el movimiento que hoy está dominando, ADN, y es un problema grave. En el tiempo del correísmo, como yo le mencionaba en la Comisión de Archivos, sucedía algo similar, cuando en realidad todos los parlamentos en el mundo lo que hacen es ser muchas veces ese recordatorio de los ejecutivos de que cuidado con los abusos, cuidado con la corrupción, porque el parlamento te puede tumbar. Eso no está pasando en este momento. Así como no es deseable una asamblea que conspira, una asamblea que tiene todo el tiempo la agenda de la destitución presidencial, tampoco queremos que el parlamento sea un apéndice de Carondelet. ¿Crees que la ciudadanía pueda ver con malos ojos el hecho de que se fiscalice al mismo gobierno cuando el gobierno cuenta con una gran popularidad todavía en la comunidad? Es decir, los ciudadanos todavía tienen al presidente con una alta aprobación. ¿Se vería, crees que esa aprobación, porque generalmente en eso se asienta la falta de fiscalización? Es correcto, y eso es un problema que viene directo desde la presidencia de la Asamblea, ¿no? El miedo a ser impopular, el miedo a irme contra un presidente que en este momento es todavía políticamente fuerte, cuando hay ciertos deberes que no deben dejar de cumplirse, que es la fiscalización. Si es que hay un problema en la compra de generadores eléctricos, si es que hay evidentes pruebas de corrupción alrededor de eso, ¿cómo no va la Asamblea a empezar una investigación seria al respecto, a llevar al juicio político a los responsables? Yo creo que la ciudadanía puede también tener ese análisis, ¿no? Aquí hay problemas y de repente no hay quien controle, a quien debería corresponderle la facultad del control, de repente se hace la ciega, o por el típico amiguismo ecuatoriano decide no topar el caso, como somos del mismo movimiento, y eso, como le digo, al final lo que hace es debilitar los fundamentos de toda república. ¿Qué balance haces de estos primeros 100 días en términos de justamente lo que estamos conversando, la fiscalización efectiva del Ejecutivo y si ha mostrado la Asamblea nuevas capacidades reales de control político o más bien ha priorizado justamente esa agenda de gobierno? Un análisis corto. Es una gran oportunidad desperdiciada. Se podía hacer mucho con una mayoría que consigue Noboa al inicio, y a lo que se limita es a aprobar sus proyectos económicos urgentes. ¿Cuál es el problema? Se aprueban con una serie de errores constitucionales que nos llevan a, lamentablemente, una pugna entre poderes del Estado con la Corte Constitucional. La Asamblea podía evitar esto. La Asamblea podía mejorar la calidad de los textos propuestos por el Ejecutivo. La Asamblea tenía la obligación de decir al Ejecutivo: aquí hay problemas, usted está proponiendo cosas que no podemos hacer, que pueden violar directamente derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la Asamblea asume este rol de ser una oficina más de Carondelet. ¿Y qué es lo que pasa? Que terminamos viendo un conflicto abierto entre la Asamblea, entre el Ejecutivo Nacional y la Corte Constitucional, conflicto que termina de hacerle daño a la institucionalidad del país. Yo le agradezco muchísimo, doctor Játiva, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Un gusto, Gisela. Buenas tardes. Para usted también, una buena tarde. Nos acompañó Pablo Játiva, él es abogado y analista político. Notimundo a la carta.